Jovencitos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, jovencitos. Entonces vamos a iniciar, jóvenes, nuestra actividad del día de hoy. Y hoy nos corresponde entonces trabajar una nueva fuerza que se llama fuerza de fricción, ¿verdad? Hemos ya trabajado algunas fuerzas. Trabajamos el primer día lo que era fuerza de manera general, donde utilizábamos la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. La siguiente fuerza que trabajamos fue el peso, donde el peso es la masa por la gravedad. Y la tercera fuerza que vimos entonces el día lunes, ¿verdad? Fue entonces la fuerza normal, donde vimos, ¿verdad? Que la normal era igual al peso cuando es de manera horizontal y la normal es igual al peso en Y cuando es en un plano inclinado. El día de hoy entonces vamos a trabajar una nueva fuerza que se llama entonces la fuerza de fricción. Entonces vamos a definirla, ¿verdad? ¿Qué es entonces la fuerza de fricción? Y decimos que la fuerza de fricción es la fuerza que intenta frenar el movimiento de dos cuerpos que están en contacto, ¿verdad? Entonces quiere decir, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener dos cuerpos en contacto y esos dos cuerpos, bueno, uno de esos cuerpos se está moviendo y el otro cuerpo intenta frenar ese movimiento. Por ejemplo, yo coloco una silla sobre el piso y esa silla la arrastro. Nosotros hemos escuchado, ¿verdad? El sonido entonces de la fuerza de fricción. Es lo que ocurre cuando esas dos superficies están en contacto, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo esta superficie que es el piso y sobre esa superficie que es el piso, ¿verdad? Coloco entonces una caja. Entonces, por más liso que esté, siempre hay, ¿verdad? Pequeñas graditas. Y esas pequeñas graditas entonces son lo que frena el movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen un escritorio, no sé si ustedes se recuerdan cuando íbamos a clases hace miles de años, ¿verdad? Cuando íbamos a clases presenciales, su escritorio era una paleta y esa paleta estaba inclinada. Entonces, si la paleta estaba muy lijada y barnizada, ustedes colocaban su lapicero o colocaban su cuaderno o colocaban cualquier cosa en esa paleta y se resbalaba, ¿verdad? Si era lisa la paleta y era liso lo que ustedes tenían. Pero si la paleta ya estaba un poquito áspera, ¿verdad? Colocábamos algún objeto y este no se resbalaba, ¿verdad? Porque lógicamente existe entonces una fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción yo la voy a encontrar, por ejemplo, cuando aplico una fuerza a un cuerpo, entonces esa fuerza hay una fuerza, ¿verdad? Que intenta detener ese movimiento o frenar ese movimiento. Y esa fuerza entonces va en sentido contrario a la fuerza de aplicación y esa fuerza entonces se llama fuerza de fricción. Entonces, siempre, ¿verdad? Si yo muevo un objeto a la derecha, la fuerza de fricción va a ir a la izquierda porque, como decía, intenta frenar el movimiento. Eso mismo ocurre, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, o frenamos en nuestra bicicleta, o frenamos en nuestra moto, o frenamos en nuestro carro. Entonces, la fuerza que detiene el movimiento se llama entonces la fuerza de fricción. No sé si ustedes han sentido, por ejemplo, si van en un bus urbano,
cuando el bus urbano aplica mucho los frenos, se siente un olor como a quemado y ya dicen, ¿verdad? Ah, son las fricciones. Y es exacto, ¿verdad? Las fricciones en un carro son entonces dos barras de metal que hacen presión contra el eje del carro, el eje de la llanta, y hacen que esta llanta ya no gire, ¿verdad? Entonces, eso es el frenado. Frena un vehículo a partir de lo que es la fricción. Aquí en Guatemala no hay trenes, por ejemplo, pero en otros países, por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran red de trenes. Entonces, no sé si ustedes han visto películas o series donde va un tren y el tren frena, entonces existe fricción entre el riel y las ruedas del tren, ¿verdad? Las ruedas del tren son metálicas y el riel también es metálico, entonces saca chispas, ¿verdad? A la hora de que frena el tren. Entonces, eso es la fuerza de fricción, ¿verdad? Una fuerza que va a intentar detener a un movimiento. Por ejemplo, no sé si alguien me ayuda. Si su bicicleta no tiene frenos, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes para frenar? No sé si alguien ha experimentado eso de querer frenar una bicicleta sin los frenos de las manos, por ejemplo. Con los pies, profe. ¿En dónde podemos meter un pie, por ejemplo, para frenar? En el piso lo ponemos y como que se va arrastrando para que ya no siga. Ok, Heidita, O muy bien. también se le puede meter por la llanta. Excelente, Viandi, muy bien, excelente, sí. Le podemos poner, ¿verdad? Nosotros el pie a la llanta, o sea, la suela de nuestro zapato, se la ponemos en la llanta, entonces vamos a sentir o vamos a hacer fricción y lógicamente la llanta se va a detener. Pero, ¿verdad? Si vamos muy rápido, se nos va a calentar hasta el zapato, ¿verdad? Pero sí es una manera de frenar. Excelente. Entonces, eso es la fuerza de fricción, ¿verdad? Una fuerza que va a intentar frenar el movimiento que tiene un cuerpo que está en contacto con otro cuerpo. Bueno, entonces, para poder calcular la fuerza de fricción, nosotros vamos a tener una fórmula y la fuerza de fricción. Muy bien. Jonathan dice que lo hacías descalzo, compañero. ¿Verdad? De suerte dice que no se quebró los dedos cuando lo hacía de pequeño. Yo creo que todos lo hicimos de pequeño, ¿verdad? Cuando íbamos en bicicleta y las condiciones económicas no nos permitían tener nuestra bicicleta al 100% con frenos. Entonces, yo me acuerdo, ¿verdad? Que le metía el zapato, mi tenis, a la llanta de atrás, ¿verdad? Muchos lo hacen a la llanta de adelante, pero yo aprendí a hacerlo a la llanta de atrás, entonces paraba bastante rápido, ¿verdad? Pero sí, sí, a veces era doloroso, ¿verdad? Meter el pie. Bueno, entonces, para poder calcular la fuerza de fricción, les decía, ¿verdad? Fuerza de fricción la vamos a reconocer como FF, ¿verdad? Una F que es fuerza y la F minúscula que sería fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de fricción, o también se le puede llamar fuerza de roce, también se puede llamar así. Entonces, la fórmula me dice que es entonces el coeficiente por n. Así me aparece la fórmula, ¿verdad? Me aparece la letra mu, así se llama esta letra, es una letra griega, es como una U mayúscula o una U minúscula, perdón, en carta. Entonces, este símbolo, ¿verdad? Se llama entonces mu y representa entonces lo que se llama coeficiente de fricción, ¿verdad? Así se llama ese valor. Y la letra N entonces va a ser la fuerza normal. O sea que aquí vamos a utilizar entonces la fuerza que ya habíamos aprendido a calcular el día lunes. Muy bien, jóvenes. Ahí andan contando sus anécdotas. Marlin dice que ella se torció el pie cuando lo quiso poner de freno en una bajada. Excelente. Bueno, entonces sí, ¿verdad? Les decía que todos hemos vivido esas aventuras de lo que es entonces la fuerza de fricción.
Bueno, entonces, coeficiente de fricción por la fuerza normal va a ser entonces el valor para poder calcular, o los datos para poder calcular la fuerza de fricción. Entonces nosotros vamos a necesitar conocer esto que se llama coeficiente de fricción y vamos a necesitar conocer la fuerza normal. La fuerza normal ya aprendimos el día lunes cómo es que se calcula, ¿verdad? Pero vamos a recordarnos. Entonces, la normal puede ser masa por gravedad cuando estamos entonces en una superficie horizontal, ¿verdad? Entonces, si estoy en una superficie horizontal, la normal va a ser masa por gravedad. Si estamos en un plano inclinado, entonces voy a tener masa, ¿verdad? Masa por gravedad y por el seno del ángulo. Así vamos a tener entonces nuestra fórmula si tenemos entonces un plano inclinado, ¿verdad? Entonces, normal, la fuerza normal, masa por gravedad por el seno del ángulo cuando estamos en un plano inclinado. Bueno, y el coeficiente de fricción, ¿verdad? Vamos a hablar también del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción va a ser un número que está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que puede ser 0.05, puede ser 0.3, puede ser 0.4, puede ser 0.2, o sea que va a ser un valor que esté entre 0 y 1, lógicamente, sin ser 0 y sin ser también 1. Entonces, un valor cercano a 0 es cuando las superficies son lisas. Y un valor cercano al 1 es cuando las superficies son ásperas, ¿verdad? Entonces, eso sería nuestro valor del coeficiente de fricción. Bueno, entonces, la fuerza de fricción, ¿verdad? La fuerza de fricción vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener entonces fuerza de fricción estática. Y vamos a tener también fuerza de fricción, ¿verdad? Fuerza de fricción cinética. Entonces, ¿a qué se debe una fuerza de fricción estática y qué es una fuerza de fricción cinética? Entonces, esto es cuando los objetos no se mueven, ¿verdad? Entonces, es la fuerza de fricción que hay cuando dos objetos están en contacto, pero todavía no se mueven. Yo les decía, por ejemplo, que si tengo un ropero bastante grande y quiero moverlo, ¿verdad? Si yo tengo entonces un ropero y quiero moverlo y lo empujo, pero no lo empujo con suficiente fuerza, entonces no voy a poder vencer la fuerza de fricción. Y eso se va a llamar fuerza de fricción estática, ¿verdad? O por ejemplo, si yo tengo un carro y un carro se me descompuso, entonces lo voy a desconectar y lo voy a empujar, pero tengo que tener la suficiente fuerza como para vencer el peso del vehículo y para poder vencer la fuerza de fricción. Entonces, si yo solito lo empujo, no lo voy a poder mover porque no tengo la suficiente fuerza para vencer el peso y para vencer la fuerza de fricción. Pero cuando yo voy y busco a otras personas que me ayuden a empujarlo, entonces voy a poder vencer el peso y vencer a la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, fuerza de fricción cinética entonces se da cuando ya está el objeto moviéndose, ¿verdad? Entonces, el objeto sin moverse va a tener una fuerza de fricción que se llama estática, o sea, la fórmula es la misma, los valores son los mismos, pero la diferencia es que la fuerza de fricción estática va a ser mucho más grande que la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Porque ya cuando hay movimiento, ya no existe mucha fricción.
Bueno, entonces eso sería, ¿verdad? La fuerza de fricción. Tenemos coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, si estoy en un plano horizontal, voy a tener el coeficiente de fricción y voy a poder tener masa por gravedad, ¿verdad? Para poder calcular la fuerza normal. Si estoy en un plano inclinado, voy a tener entonces el coeficiente de fricción por la masa, por la gravedad y por el seno del ángulo. No sé si hay alguna pregunta, jovencitos, o algún comentario. Todo claro, profe. Ok, muy bien. Todo claro, Entonces, profe. muy bien, gracias, jovencitos. Excelente, muchas gracias. Entonces vamos a resolver, ¿verdad? Ya nuestro primer ejemplo de cómo calcular entonces la fuerza de fricción, ¿verdad? Bueno, permítame un segundito. Entonces vamos con el ejemplo 1. Entonces, ejemplo 1 de fuerza de fricción. Dice entonces de esta manera. Calcular la fuerza de fricción para poder mover un objeto que tiene una masa de 60 kilogramos. Si está colocado sobre un piso de cemento y el coeficiente de fricción entre el cemento y el cuerpo es de 0.33. Bueno, entonces tenemos acá, ¿verdad? Nuestro ejemplo número 1. Dice, calcular la fuerza de fricción para poder mover un objeto que tiene una masa de 60 kilogramos si está colocado sobre un piso de cemento y el coeficiente de fricción entre el cemento y el cuerpo es de 0.33. Se me había olvidado decirles algo. El coeficiente de fricción es un número puro. ¿A qué me refiero con un número puro? Que no va a tener unidad de medida. Por ejemplo, la masa, nosotros la tenemos en kilogramos. La distancia en metros. El peso en dinas. O, ¿verdad? Tenemos un número con una unidad de medida. Pero el coeficiente de fricción va a ser entonces un número puro, ¿verdad? No va a tener unidad de medida. Bueno, entonces nosotros para poder resolver este ejercicio, ¿verdad? Vamos a tener nuestra tabla de datos y vamos entonces a calcular la fuerza de fricción. Para poder calcular la fuerza de fricción, nosotros necesitamos el coeficiente y el coeficiente me dice que es de 0.33. También entonces necesitamos el valor de la normal, pero no lo tengo. Pero para poder calcular el valor de la normal tenemos la masa que es de 60 kilogramos y debemos tener el valor de la gravedad. ¿Qué gravedad, jovencitos, vamos a usar si tenemos la masa de 60 kilogramos? 9.8. Correcto, Carlos. Excelente. Entonces vamos a usar 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahí estamos. Esos son entonces nuestros datos, ¿verdad? La fuerza de fricción es lo que voy a calcular. El coeficiente es de 0.33. La normal no la conozco. La masa sí la conozco, que es de 60 kilogramos. Y así como me dijo Carlos, la gravedad también la conozco, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí nuevamente vamos a tomar en cuenta la gravedad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar muy en consideración la masa. Si la masa está en kilogramos, la gravedad tiene que ser 9.8. Si la masa está en gramos, la gravedad tiene que ser 980. Si la masa está en libras, la gravedad tiene que ser 32.2, ¿verdad? Entonces, seguimos utilizando las mismas reglas. Entonces, la fuerza de fricción la vamos a calcular entonces
multiplicando el coeficiente de fricción por la fuerza normal, ¿verdad? Así sería entonces nuestra fórmula, ¿verdad? Coeficiente de fricción por la fuerza normal. Pero todavía no he calculado la fuerza normal, pero solamente voy a colocar los datos que me servirían para calcular la fuerza normal. Entonces, yo tendría acá, la fuerza de fricción sería 0.33, que es el coeficiente de fricción, y la normal. Como estamos en un plano inclinado, en un plano horizontal, entonces la normal tiene que ser la masa, que en este caso es de 60 kilogramos, por la gravedad que va a ser de 9.8. Oh, y Valeria, muy bien, vamos a ver. Bueno, Valeria ya me dijo que la fuerza normal es de 588. Vamos a ver, 60 por 9.8. 60 por 9.8, 588, correcto. Entonces, Valeria lo que hizo, ¿verdad? Fue calcular la normal por aparte. Estamos muy bien. Entonces, Valeria lo que hizo, ¿verdad? Fue multiplicar 60 por 9.8 y nos quedó 588 newtons de la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, ese valor de 588 newtons lo podíamos haber colocado con la fuerza de fricción, ¿verdad? Y tendríamos 0.33 multiplicados por 588. Entonces, esto es una forma de hacerlo, ¿verdad? Calcular la normal por aparte, o así como lo estaba haciendo yo coloqué los valores que eran la normal y después multiplicaba todo, ¿verdad? Pero llegábamos al mismo resultado. ¿Cuánto me quedó entonces de la fuerza de fricción? Me quedó 194. Ok, gracias Heidi. Entonces 194.04 newtons, ¿verdad? Eso sería entonces ya lo que es la fuerza de fricción. 194.04 newtons. Muy bien, y ahí tenemos entonces nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Esto es la fuerza de fricción. Podemos calcular entonces por aparte la fuerza normal y después sustituirla en la fórmula de fuerza de fricción. O podemos colocar los datos, ¿verdad? Que harían la fuerza normal y calcular todo junto de una vez. Pero como ustedes quieran hacerlo. Así como lo hizo Valeria, está excelente, ¿verdad? Ella calculó primero la normal y después ya utilizó ese valor de la normal para poder utilizarlo con el cálculo de fuerza de fricción. Muy bien, ¿alguna preguntita, jóvenes? Todo claro, profe. Ok, muy bien, gracias, jovencitos. Entonces, vamos con nuestro ejemplo número 2. Acordémonos, ¿verdad? Que nosotros hemos estado trabajando un día de teoría y ejemplos y el siguiente día de ejercicios, ¿verdad? Entonces, en la plataforma aparecen ya espacios que dice trabajo 1, trabajo 2, va a aparecer ya trabajo 3. Entonces, ahí debemos ir colocando los apuntes de la semana y los ejercicios que también estamos resolviendo cada semana. Casi por lo regular en esta unidad estamos resolviendo 2 ejercicios por semana, ¿verdad? Vemos un tipo de fuerza y resolvemos sus ejercicios. Vemos otro tipo de fuerza y resolvemos los ejercicios, ¿verdad? Bueno, vamos entonces con el ejemplo número 2. Ejemplo 2. Entonces dice, calcular la fuerza de fricción que hay entre dos cuerpos si el coeficiente de fricción es de 0.56 y los objetos están
colocados sobre una rampa de 58 grados de inclinación y los objetos tienen una masa de 180 libras. Muchas gracias, jovencitos, por avisar. Gracias, Martín. Entonces ya estamos tomando en consideración estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a resolver el ejemplo número 2. Vamos entonces a calcular la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra tabla de datos. En la tabla de datos tenemos la fuerza de fricción, que es lo que me están pidiendo calcular. Tenemos el coeficiente de fricción, que es de 0.56. Ahora tenemos el ángulo, que es de 58 grados. Tenemos la masa, que es de 180 libras. Y vamos a tener que usar la gravedad, ¿verdad? Siempre, entonces, cuando me hablan de normal o cuando me hablan de peso, tengo que usar la fuerza de gravedad, ¿verdad? O la aceleración debida a la gravedad. Entonces, ¿qué gravedad voy a utilizar ahora, jovencitos? ¿32.2? Correcto, Carlos, muy bien. 32.2 pies por segundo cuadrado. Otra vez. Esto lo voy a repetir hasta que nos cansemos, hasta que se nos quede. Cuando la masa está en kilogramos, la gravedad 9.8. Cuando la masa está en gramos, la gravedad 980. Cuando la masa está en libras, la gravedad 32.2. Bueno, entonces este dato es el coeficiente, este dato entonces es el ángulo. Bueno, vamos a trabajar así como trabajó Valeria, ¿verdad? Y vamos entonces a calcular primero la fuerza normal, ¿verdad? Vamos a calcular primero la fuerza normal porque para poder calcular la fuerza de fricción, yo necesito tener la fuerza normal. Entonces, la normal, como veo que está en un plano inclinado, o sea, me dice que está en una rampa, entonces la normal es masa por gravedad y por el seno del ángulo, ¿verdad? Así sería entonces la fuerza normal porque estamos en un plano inclinado. Entonces, la normal es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Bueno, cuando tenemos ya entonces esos valores, los sustituimos en la fórmula y ya tendríamos la normal. Sería 180 libras multiplicado por 32.2 pies por segundo cuadrado y multiplicado entonces por el seno de 58 grados. Con eso logramos calcular entonces la fuerza normal. 180 por 32.2 por el seno de 58. Me queda entonces una fuerza de 4.915.29 pounds, ¿verdad? Acordémonos entonces que estamos trabajando pounds, ¿verdad? Porque tenemos la masa en libras, la gravedad en pies, entonces eso se llama pound. Bueno, cuando ya tenemos la fuerza normal, entonces vamos a calcular la fuerza de fricción, ¿verdad? Y ya sabemos entonces que para calcular la fuerza de fricción, la fórmula me dice que es el coeficiente multiplicado por la normal, ¿verdad? Así me dice la fórmula. Coeficiente multiplicado por la normal. Entonces, la fuerza de fricción es 0.56, que es el coeficiente, por la fórmula que es 4.900, por la normal, que es 4.915.29 pounds. Entonces, me va a quedar ya para la fuerza de fricción. Para la fuerza de fricción, entonces, me va a quedar cierto valor. Entonces me va a quedar 0.56 por 4.915.29 pounds. Entonces me va a quedar una fuerza de fricción de 2.752
0.56 pounds, ¿verdad? Entonces, ¿será que ya pude vencer a la fuerza de fricción al aplicar la fuerza? ¿Verdad? Yo tendría que aplicar una fuerza mayor a 2.752 para poder mover a este objeto, ¿verdad? Una fuerza mayor a 2.752.56 pounds tendría que aplicar para poder mover a este objeto. Entonces, esa es la fuerza de fricción, ¿verdad? 2.752.56 pounds. Como aquí era poundal y este es un número puro, ¿verdad? Entonces no cambia la dimensional, me queda poundal. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Todo claro, profe. Muy bien, Heidi, muchas gracias. Entonces, jovencitos, ¿verdad? Terminamos acá nuestra clase del día de hoy. Nos vamos a ver hasta el día viernes a las 7 de la mañana. Jovencitos, quiero indicarles, ¿verdad? Que si ustedes ya vieron en la plataforma, hay ya una nota, o no sé si ya se les enviaron a circular también, donde hay ya actividades por el aniversario, ¿verdad? Las bodas de plata del colegio, 25 años. Entonces hay actividades y a mí me corresponde la mañana deportiva, que va a ser el día miércoles 31. Entonces los invitamos a participar. Es en el complejo deportivo, ¿verdad? Otra vez. Ya saben, tienen que llevar su carnet de vacunación, tienen que llevar su gel, su mascarilla y vamos a participar en varios deportes, ¿verdad? Entonces tenemos que participar, ¿verdad? No es así, o sea, que los obliguemos a ir, no, ¿verdad? Pero siempre a aquellos estudiantes que participen en todas las actividades de aniversario, el colegio les ha dado punteo, ¿verdad? 10 o 15 puntos en cada curso, aquellos que participen en las actividades de aniversario. Muchos no necesitan esos puntos, pero muchos sí necesitan esos puntos, entonces podrían participar. O también, ¿verdad? Los que les guste hacer deporte o los que les guste la tecnología o los que les guste ciertas cosas, va a haber actividades para ellos, ¿verdad? Sí, eso es en el banco. Cuando ustedes recibieron su talonario, ¿verdad? Su talonario iba una boleta que decía 125, ¿verdad? Entonces, esa es la boleta de aniversario, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes tomar esa boleta e irla a cancelar a cualquier banco del sistema, ¿verdad? Cualquier banco GIT Continental. Bueno, entonces, jovencitos, bien, ¿cómo no si así ha pagado sus mensualidades, Juanita? ¿Verdad? Entonces, en su talonario de pago, si usted revisa los talonarios, va a haber una boleta de 125. Bueno, entonces, jovencitos, nos vemos el día viernes. Si quiere antes, Luzbi, si ya tiene, puede ir a hacer su pago de una vez, ¿verdad? Si no, pero sí tiene que ser antes del 31, ¿verdad? Bueno, entonces, jovencitos, nos vemos el día viernes. Que tengan feliz día. Feliz día, profe. Adiós, buen día. Adiós, joven.